Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Omar Cano y hoy vamos a estudiar el séptimo paso del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. En el video anterior que estudiamos el sexto paso, entendimos que es estar enteramente dispuestos a reconocer mi parte oscura y traerla a la luz. El séptimo paso nos va a arrojar totalmente al mundo espiritual, porque nos va a enseñar a poner en primer plano el mundo espiritual y en segundo plano el mundo material. Para esto vamos a utilizar la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero también vamos a utilizar la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque el séptimo paso así la nombra. Y a través de ella vamos a estudiar una de las oraciones más poderosas que existen en el programa de recuperación. Veremos a profundidad la parte espiritual del programa. El séptimo paso nos dice que se va la obsesión, no nada más a la bebida, sino a todo lo que a ti te obsesiona. Bienvenidos, dale like y comparte este video. Comenzamos. Bien, vamos a empezar a leer el séptimo paso. Dice, humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Ya que este paso se centra tanto en la humildad, debemos hacer una pausa para considerar lo que es la humildad y lo que la práctica puede significar para nosotros. ¿Qué es la humildad? La verdad de nosotros mismos. No quién soy, sino qué soy en realidad. Quién soy es visto desde el ego. ¿Qué soy en realidad? Es la verdad, compañeros. Dice, en verdad, el tratar de adquirir cada vez más humildad es el principio fundamental de cada uno de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Como hemos visto, cada uno de los pasos es un ego reductor y cuando el ego reduce, vamos reconociendo, no siendo más humildes, reconociendo nuestra humildad, o sea, nuestra verdadera, lo que soy en realidad. No que soy, lo que soy. ¿Qué soy? Visto desde el ego, que eso te quede bien claro, qué soy en realidad es la verdad. Dice, porque sin tener un cierto grado de humildad, ningún alcohólico puede mantenerse sobrio. ¿Cómo puedo mantenerme sobrio? Con un grado de humildad, reconociendo por lo menos algo. El hecho de reconocer que no nada más soy cuerpo, que no nada más soy alma, sino también soy espíritu, ya es un cierto grado de humildad. Pero tengo que ir más allá. Dice, además, casi todos los AA han descubierto que a menos que cultiven esta apreciada cualidad en un grado mucho mayor de lo que se requiere, solo para mantener la sobriedad, tendrá escasas posibilidades de conocer la verdadera felicidad. ¿Cuál es la verdadera felicidad? Para mí hay dos felicidades, una que te otorga o te enseñan en el mundo, que si no eres alguien, si no estudias no eres alguien en la vida, si no tienes logros materiales no eres nadie en la vida, si no tienes una bonita familia no eres alguien en la vida. Y esto, por mucho que te esfuerces, siempre va a haber una exigencia cada vez más y si algún día fallas va a ser muy frustrante y esto te puede llevar, ¿verdad?, a la obscuridad total. La felicidad es relativa, o sea, la verdadera felicidad es el equilibrio de entre lo bueno y lo malo que existe en nosotros. Cuando yo equilibro estas dos fuerzas que están en mí, puedo lograr una felicidad, porque no todo siempre es bueno en la vida. Siempre va a haber también derrotas, siempre también va a haber desilusiones, siempre va a haber problemas. Entonces, cuando yo logro este equilibrio, es la verdadera felicidad. Aquí dice verdadera felicidad. Sin ella no puede llevar una vida de mucha utilidad. ¿Sin qué? Sin humildad. Ni en la adversidad pueden contar con la fe suficiente para responder a cualquier emergencia. También el reconocer cada vez la humildad nos lleva a tener más fe. La fe es una fuerza, ¿verdad?, que nos da esperanzas de que las cosas, tanto buenas como malas, siempre van a acarrear y tener un propósito para bien. Entonces, si yo desarrollo más mi modo espiritual, mi lado espiritual, mi fe va a ir creciendo. Y adversidades, ¿cuáles son las adversidades? Adversidades desde un duelo, una separación, una pérdida económica, algo que verdaderamente vayamos a necesitar una fe para poder soportar todo lo que nos tiene destinado este mundo. La humildad como palabra y como ideal no la ha pasado bien en nuestro mundo. Esta palabra ha sido mal interpretada en nuestro mundo. No solamente se entiende mal la idea, sino que también la palabra suscita a menudo una gran aversión, o sea, una gran confusión. Muchas personas ni siquiera tienen la menor comprensión de la humildad como manera de vivir, mucho
Dice, mucho de lo que oímos decir a la gente de nuestra vida diaria y una buena parte de lo que leemos destaca el orgullo que siente el ser humano por sus propios logros. Siempre va a destacar el orgullo del hombre por sus logros y esto nos aleja de la humildad. Humildad no es servilismo, no es estar siempre con la cabeza agachada. Humildad es reconocer qué soy en realidad, no quién, qué soy. Recuerda la diferencia. ¿Quién? Ego. ¿Qué? Verdad, realidad, espíritu. Con gran inteligencia los científicos han venido forzando a la naturaleza que revele sus secretos, o sea, los avances tecnológicos. Los inmensos recursos de los que ahora disponemos nos prometen una cantidad de bendiciones materiales tan grande que muchos han llegado a creer que nos encontramos en el umbral de una edad de oro forjada por la mano del hombre. La pobreza desaparecerá y habrá tal abundancia que todos disfrutamos de toda la seguridad y todas las satisfacciones personales que deseamos. La teoría parece sostener que, una vez que quedan satisfechos los instintos primordiales de todos los seres humanos, habrá muy poco motivo para pelear. El mundo entonces se volverá feliz y se verá libre para concentrarse en la cultura y el carácter. Solo con su propia inteligencia y esfuerzos, la humanidad habrá forjado su destino. La idea que nos vende el mundo es que lo que estamos viendo el día de hoy, los avances tecnológicos, pareciera que nos van facilitando la vida, como estos medios de comunicación, pareciera que nos facilitan todo, pero en realidad no, cada vez va a haber más exigencia de cada vez más, como un teléfono inteligente. Los que tenemos o que estamos desde generaciones de que conocemos la telefonía móvil, vemos que los primeros teléfonos solo eran para hacer llamadas, después hubo mensajes, después llegó el internet, después llegaron las redes sociales y cada vez hay más y más. El hecho es de que no hay un solo modelo que satisfaga, siempre va a salir cada vez uno más con un avance tecnológico que pareciera que resuelve un problema más del hombre, pero en realidad solo lo va dividiendo más y va creando más grande el problema. Dice así, sin duda, ningún alcohólico y desde luego ningún miembro de AA quiere menospreciar los logros materiales. Nadie quiere despreciar los logros materiales, obviamente. Ni discutimos con los muchos que todavía se aferran tan apasionadamente a la creencia de que la satisfacción de nuestros deseos naturales básicos es el objetivo primordial de la vida. Tampoco discutimos con estas personas que creen que ese es el objetivo de la vida, satisfacer nuestros instintos naturales. Pero estamos seguros de que ninguna clase de gente de este mundo ha fracasado tan rotundamente al tratar de vivir conforme a esta fórmula como los alcohólicos. Por lo menos nosotros los alcohólicos hemos sufrido con esta fórmula. ¿Cuál? Primero satisfacer los instintos y luego la formación del carácter. Nosotros hemos sufrido tanto por esto al grado de que has perdido familia, has perdido salud, has perdido negocios, has perdido también la esperanza. Dice, hace miles de años que vivimos exigiendo más de lo que nos corresponde de seguridad, prestigio y de amor. Cuando parecía que teníamos éxito, bebíamos para tener sueños aún más grandiosos. Cuando nos sentimos frustrados, aunque solo fuera parte, bebíamos para olvidar. Nunca había suficiente de lo que creíamos que queríamos. Nunca nada es suficiente en el mundo material. Nada va a satisfacer tu necesidad egoica, ¿verdad? Solo va a formar un vacío cada vez más grande. En todos estos empeños, muchos de ellos bien intencionados, nuestro mayor impedimento había sido la falta de humildad, o sea, la falta de la verdad. Nos faltaba perspectiva suficiente para ver que la formación del carácter, dice aquí, a ver, ahí está, la formación del carácter y los valores espirituales tenían que anteponerse a todo, y que las satisfacciones materiales no constituían el objetivo de la vida. La satisfacción, dice aquí, materiales no constituían el objetivo de la vida. El objetivo de la vida no es tener cosas materiales, es la formación del carácter y los valores espirituales. ¿Cuáles son los valores espirituales? Aquí mismo nos lo va a decir. Sigamos leyendo. De una manera muy característica nos habíamos pasado de la raya confundiendo los fines con los medios, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios? Los instintos. Son medios para la supervivencia, dice el cuarto paso, solo para sobrevivir aquí en este mundo, pero no son, no, el fin, la finalidad no es satisfacerlos, sino solo utilizarlos. El fin sería la formación del carácter y los valores espirituales. Dice,
En vez de considerar la satisfacción de nuestros deseos materiales como el medio por el cual podríamos vivir y funcionar como seres humanos, la habíamos considerado como la meta y el objetivo final de la vida. Este ha sido nuestro gran error de los seres humanos. Es cierto que la mayoría de nosotros creíamos deseablemente tener un buen carácter, pero el buen carácter evidentemente era algo que necesitaba para seguir en el empeño de satisfacer nuestros deseos. A veces, cuando solo se forma el carácter y no hay valores espirituales, se vuelve orgullo. Dice, cuando una apropiada muestra de honradez y moralidad tendríamos una mayor probabilidad de conseguir lo que realmente queríamos. Pero siempre que teníamos que escoger entre el carácter y la comodidad, la formación del carácter se perdió en el polvo que levantábamos al perseguir lo que creíamos que era la felicidad. A pesar de que en algún momento de nuestras vidas solo queríamos ser felices, cuando llegan estas cosas materiales, dice aquí la comodidad, se nos olvidaba, dice, la formación del carácter, así como dice aquí, cuando íbamos en busca de lo que creíamos la felicidad. ¿Qué es lo que creíamos que era la felicidad? ¿Verdad? No sé, tener una casa más grande, un carro más nuevo, una pareja más comprensiva. Hemos estado de parejas en parejas, hemos estado tratando de buscarlo en el mundo material y no ha sido así. Y dice que hemos perdido esta perspectiva cuando dice aquí, eh, se perdió en el polvo que levantábamos al perseguir lo que creíamos que era la felicidad. Dice, muy rara vez considerábamos la formación del carácter como algo deseable en sí mismo, algo que por lo que nos gustaría esforzarnos. ¿Por qué nos cuesta esforzarnos en la formación del carácter? ¿Y por qué vamos en lo que creemos que es la felicidad, o sea, el mundo material? Porque los deseos, los defectos de carácter o los deseos instintivos nos generan mucho placer. El placer es adictivo, es dopamina pura. Entonces, por eso cuando estamos en la búsqueda de la felicidad, solo causa placer, pero el placer también no dura demasiado en nosotros, ¿no? Queremos cada vez más y se vuelve también algo obsesivo. Esta es la obsesión, ¿verdad? No solamente por beber, sino por lo que creemos que es la felicidad. Nos obsesionamos tanto en el mundo material que sufrimos demasiado y no vemos que el tiempo está pasando y que cada vez que tratamos de perseguir estas cosas materiales nos estamos alejando cada vez más de la gran verdad. Dice, sin importar que las satisfacieran nuestras necesidades instintivas. Nunca se nos ocurrió basar nuestras vidas cotidianas en la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Estos son los valores espirituales que dicen aquí, que es la honradez, la tolerancia y el verdadero amor a Dios y a nuestros semejantes. Esta falta de arraigo a cualquier valor permanente, esta incapacidad de ver el verdadero objetivo de nuestra vida, producía en nosotros otro mal efecto. Mientras siguiéramos convencidos de poder vivir contando exclusivamente con nuestras propias fuerzas y nuestra propia inteligencia, nos era imposible tener una fe operante en un poder superior. Cuando mi inteligencia, eh, dice aquí, y mis propias fuerzas quieren resolver el mundo material, me alejo de la fe hacia un poder superior. Y esto era cierto en cuando creíamos que Dios existía, aunque creemos en Dios, cuando nuestra inteligencia se antepone, no hay conciencia, compañeros. Podíamos tener sinceras creencias religiosas que resultaban infructuosas porque nosotros mismos seguíamos tratando de hacer el papel de ¿quién? De Dios. Aún teniendo religión, aún siendo o creernos espirituales, estamos muy lejos si nosotros ponemos primero el mundo material y no el mundo espiritual. Mientras insistiéramos en poner, dice aquí, en primer lugar nuestra propia independencia, la verdadera dependencia de un poder superior era totalmente impensable. A veces al lograr, esto ya lo vimos desde el tercer paso, la única dependencia sana es a Dios. Las demás dependencias a los seres humanos, a las circunstancias, es algo muy doloroso. Dice, nos faltaba el ingrediente básico de toda la humildad. ¿Cuál es el ingrediente básico de toda humildad? El deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la humildad realmente? ¿Qué es la humildad? Es reconocer la verdad sobre uno mismo. Humildad comienza cuando dejamos de mentirnos. Es vernos con claridad, con luces y sombras, con virtudes y defectos. No se trata de sentirnos inferiores,
sino de tener una visión honesta de lo que somos realmente. Como dice el quinto paso, humildad es un reconocimiento claro de lo que somos y quiénes somos realmente, seguido de un esfuerzo sincero de llegar a ser lo que podemos ser. La humildad es poner el carácter por encima de los deseos. Durante años, muchos hemos puesto nuestras necesidades instintivas, placer, seguridad, afecto, control, por encima del desarrollo del carácter. Humildad es invertir esa escala, poner primero la honradez, la paciencia, la fe, el amor. Es decir, prefiero ser íntegro antes que tener la razón, el dinero o el placer inmediato. Humildad es soltar el control y confiar. El séptimo paso, le pedimos a Dios que elimine nuestros defectos. Eso implica rendición, no resignación. Rendición significa no puedo solo, confío en algo más grande que yo. Humildad es dejar de manipular la vida y aprender a cooperar con ella. Es pasar de yo quiero que las cosas sean como yo digo a quiero aprender cuál es tu voluntad para mí. Humildad es recordar que somos espíritu. Recuerda, el cuerpo quiere sobrevivir, el alma quiere identidad, pero el espíritu quiere servir y amar. La humildad es el portal que nos lleva de vuelta a la memoria del espíritu, esa chispa de Dios que habita en nosotros, es saber que no somos ego herido, sino una parte viva de la gran conciencia. Humildad es el principio de toda transformación espiritual. Sin humildad no hay cambio duradero, porque el ego sigue al mando. Pero cuando aparece la humildad, nace el nuevo yo, más receptivo, más ligero, más dispuesto a amar sin condiciones. La humildad consiste en un deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios. Vamos a seguir leyendo el séptimo paso. Ya vimos lo que es la humildad. Dice, para nosotros el proceso de alcanzar una nueva perspectiva fue increíblemente doloroso. ¿Por qué es increíblemente doloroso? Perdón, porque nos va a sacar de nuestra zona de confort. Solo tras repetidas humillaciones nos vimos forzados a aprender algo respecto a la humildad. Solo al llegar al fin de un largo camino marcado por sucesivas desgracias y humillaciones y por la arrolladora derrota final de nuestra confianza en nosotros mismos, empezamos a sentir la humildad como algo más que una condición abyecta de desesperación, dice. Empezamos a sentir que la humildad. La humildad, como hemos visto, es la verdad de nosotros mismos. Somos espíritu, empezamos a sentir la espiritualidad o el espíritu. A cada recién llegado a Alcohólicos Anónimos se le dice, y muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo. Nunca hay que forzar a alguien a que entienda esto. Va a tener que darse cuenta por sí mismo a través de repetidas humillaciones, porque forzarlo es como inducirlo a una idea que no va a tener o que no se va a arraigar en su alma y tal vez sea una falsa humildad. Que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol es su primer paso hacia la liberación de su dominio paralizador. La primera etapa del programa de 12 pasos, como vimos, paso 1, 2, 3, 4 y 5, es solo para dejar el alcohol. O sea, dice aquí, muy pronto llega a darse cuenta por sí mismo que esta humilde admisión de impotencia ante el alcohol es su primer paso hacia la liberación de su dominio paralizador. Hoy estamos dominados también por nuestros deseos. Primeramente por el alcohol, nos dimos cuenta, y hoy por nuestros defectos de carácter también, que son deseos, son placenteros, y hoy tendremos que desarrollar el espíritu de dominio propio. Cuando se desarrolla esta parte, el espíritu domina los deseos de la carne y domina también las obsesiones mentales. Es así como por primera vez vemos la necesidad de tener humildad. Pero esto no es sino un mero comienzo, es solamente el comienzo. El séptimo paso es solamente el comienzo. La mayoría de nosotros tardamos mucho tiempo en liberarnos completamente de nuestra aversión a la idea de ser humildes, en lograr tener una visión de la humildad como un conducto hacia la verdadera libertad del espíritu. Aquí está. La humildad nos lleva a la verdadera libertad del espíritu, a liberar nuestro espíritu. En estar dispuestos a trabajar por conseguir la humildad, como una cosa deseable en sí misma. ¿Cuándo se va a volver deseable
la formación del carácter y el reconocimiento de la humildad, ¿verdad? A través de repetidas humillaciones. No se puede dar una vuelta de 180 grados en abrir, en un abrir y cerrar de ojos a toda una vida encaminada a satisfacer nuestros deseos egocéntricos. No es algo fácil. Va a llevar un proceso largo y, ¿qué dice acá arriba? Increíblemente doloroso. ¿Por qué? Salir de la zona de confort es dejar todo lo que te causa placer. El placer inmediato, su mismo nombre lo dice, inmediato, solo es pasajero y esto te lleva a más exigencia. Al principio, la rebeldía pone trabas a cada paso que intentamos dar, ¿verdad? La rebeldía, la indisciplina. La rebeldía es la indisciplina. Cuando por fin admitimos sin reserva que somos impotentes ante el alcohol, es muy posible que demos un suspiro de alivio diciendo, gracias a Dios, eso se acabó. Nunca tendré que volver a pasar por eso. Luego, y a menudo para nuestra gran consternación, llegamos a darnos cuenta de que solo hemos atravesado la primera etapa del nuevo camino que andamos. Ahí está, compañeros. Dejar de beber o de consumir una sustancia es la primera etapa. En la otra versión decía, esto está apenas comenzando. Todavía espoleados por la pura necesidad, con desgana nos enfrentamos con aquellos graves defectos de carácter que originalmente nos convirtieron en bebedores problemas, defectos que tenemos que intentar remediar para no volver a caer de nuevo en el alcoholismo. Queremos deshacernos de algunos de estos defectos, pero en algunos casos nos parece una tarea tan imposible que nos acobardábamos, de acobardarse ante ella, y nos aferramos con una persistencia apasionada a otros defectos que perturban de igual manera nuestro equilibrio, porque todavía nos complacen mucho. ¿Cómo podemos armarnos de suficiente resolución y buena voluntad como para deshacernos de obsesiones y deseos tan abrumadores? Aquí está la pregunta. Pero de nuevo nos vemos impulsados a seguir debido a la conclusión inevitable que sacamos de la experiencia de AA, de que la única alternativa a intentar perseverar con determinación en el programa es la de caer al borde del camino. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, hasta que nosotros el defecto, como dice el sexto paso, nos cause mucho sufrimiento hasta ese momento. En esta etapa de nuestro progreso nos vemos fuertemente presionados por hacer lo debido, obligados a elegir entre el sufrimiento de intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo, ¿verdad? Aquí hay dos formas. El intento, dice aquí, en esta etapa de nuestros progresos nos vemos fuertemente presionados para hacer lo debido, obligados a elegir entre el sufrimiento de intentarlo. Va a ser un sufrimiento intentarlo y los seguros castigos de no hacerlo. El no reconocer nuestra parte oscura y el no reconocer nuestros defectos, dice aquí, nos va a traer castigos, ¿no? Claramente aquí lo dice. Castigos de no hacerlo, aunque al intentarlo va a causar sufrimiento y dolor, es el camino hacia la libertad del espíritu. Dice, estos primeros pasos en el camino los damos a regañadientes, pero los damos, o sea, los primeros los damos a regañadientes. Es posible que todavía no tengamos la humildad en muy alta estima, como una deseable virtud personal, pero no obstante, nos damos cuenta de que es una ayuda necesaria para sobrevivir. Pero al haber mirado algunos de estos defectos honradamente y sin pestañear, después de haberlos discutidos con otras personas, aquí está hablando del cuarto y del quinto paso, y de haber llegado a estar dispuestos a que nos sean eliminados, el sexto paso, nuestras ideas referentes a la humildad empiezan a cobrar un sentido más amplio. Como hemos visto, ya empieza a tener todo sentido. En este punto es muy probable que hayamos obtenido una liberación al menos parcial de nuestros defectos más devastadores. Disfrutamos de momentos en los que sentimos algo parecido, dice aquí, a una auténtica tranquilidad de espíritu, ¿verdad? Cuando dejamos de beber o dejamos de consumir, hay una cierta tranquilidad, pero empiezan otra vez las inquietudes cuando vemos la realidad de la vida, cuando vemos
que realmente el problema no era el alcohol y las drogas, sino que era nuestra manera de interpretar la vida, en ese momento se vuelve a ir la tranquilidad de espíritu y tendremos que seguir avanzando para obtener la plenitud total. Para aquellos de nosotros que hemos conocido únicamente de agitación, la depresión y la ansiedad, en otras palabras, para todos nosotros, esta recién encontrada tranquilidad es un don de inestable valor, ¿verdad? Algo verdaderamente nuevo se ha hecho parte integrante de nuestras vidas. Si antes la humildad había significado para nosotros la abyecta humillación, ahora empieza a significar el ingrediente nutritivo que nos puede despertar la serenidad, ¿verdad? Hoy toma sentido hasta lo malo, hoy toma sentido mis procesos que he tratado de evitar porque van a doler. Hoy sé que el seguir satisfaciendo mis instintos solo me va a llevar a la desgracia. Hoy sé que el empezar a dejar los placeres va a ser un modo, ¿verdad? En el que yo puedo despertar, dice aquí, puede deparar la serenidad, dice aquí, ¿no? Perdón, lo leí mal, perdón. El ingrediente nutritivo que nos puede deparar la serenidad. Esta percepción perfeccionada de la humildad desencadena otro cambio revolucionario en nuestra perspectiva. Se, se empiezan a abrir los ojos a los inmensos valores que provienen directamente del doloroso desinflamiento del ego. Cuando se desinfla el ego, se abren los ojos hacia el mundo espiritual. Y aquí viene lo más que ministra tu espíritu, porque cuando reduce el ego, cuando empieza a caerse el velo de los ojos, empezamos a ver realmente quién está atrás de todo esto. Hasta este punto nos habíamos dedicado mayormente a huir del dolor y de los problemas. Huíamos de ellos como quien huye de la peste. Jamás queríamos enfrentarnos a la realidad del sufrimiento. Nuestra solución siempre era la de valernos de la botella para escapar. La formación del carácter por medio del sufrimiento puede que les sirva a los santos, pero para nosotros no tenía ningún aliacente, dice aquí. ¿Sale? Vemos de una manera que siempre hemos tratado de ir de lo que nos causa el sufrimiento y el dolor y nos hemos ido por el placer y esto ha sido un error, es por miedo, obviamente. Entonces en doble A miramos alrededor de alrededor nuestro y escuchamos y por todas partes veíamos los fracasos y los sufrimientos transformados por la humildad en bienes inapreciables. Oíamos contar historias tras historias de cómo la humildad había sacado fuerzas de la debilidad, ¿verdad? De ese que saca fuerzas de la debilidad. La humildad, ¿por qué? A mí me gusta, voy a hacer un pequeño paréntesis, me gusta donde habla de la vida de Pablo, donde Dios le deja un aguijón en su carne y Pablo le ha pedido 3 veces que le quite ese aguijón de la carne, que es una enfermedad, y le ha dicho, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se manifiesta mi poder. ¿Cuándo se manifiesta el poder del Espíritu? Cuando debilita el ego y cuando debilita los deseos de la carne, se manifiesta el poder de Dios. Así es, dice, oímos contar historias, en todo caso, el sufrimiento había sido el precio de entrada a una nueva vida. Aquí está. Hay personas que dicen, ¿y por qué tengo que sufrir para entrar a una nueva vida? Estas son cosas y manifestaciones del ego. En todo caso, el sufrimiento ha sido el precio de entrada a una nueva vida, pero este precio de entrada nos había comprado más de lo que esperábamos, claro. O sea, no era solo entrar a una nueva vida, sino reconocer lo que realmente somos. Traía consigo cierto grado de humildad, la cual pronto descubrimos aliviaba el sufrimiento. Empezamos a temerle menos al sufrimiento y a desear la humildad más que nunca. Durante este proceso de aprender más acerca de la humildad, dice aquí, el resultado más profundo era el cambio de nuestra actitud para con Dios. Y aquí viene algo muy importante. Y esto era cierto, ya fuéramos creyentes o no. Empezamos a abandonar la idea de que el poder superior fuera una especie de sustituto mediocre a quien recurrir únicamente en emergencias. Se acabó el poder superior. La idea de que seguiríamos llevando nuestras propias vidas con una ayudadita de Dios de vez en cuando empezaba a desaparecer.
Muchos de los que nos habíamos considerado religiosos nos dimos repentina cuenta de lo limitada que era esta actitud. Al negarnos a colocar a Dios en primer lugar, nos habíamos privado de su ayuda. Por primera vez vamos a reconocer quién es Dios. Ya no es el poder superior, ya no es ese Dios o ese diosecito que le hablábamos cuando solo necesitábamos ayuda. No, aquí cuando los ojos se cae el velo del ego, podemos percibir quién es realmente Dios. Dice aquí, pero ahora las palabras, por mí mismo nada soy, el Padre hace las obras, empieza a cobrar un significado muy prometedor. ¿De dónde sacó esto Bill W? De un versículo de la Biblia que es Juan 14:10. Vamos a analizar esto con más profundidad. Escucha lo que dice. Por mí mismo no soy nada, el Padre hace las obras. Por mí mismo no soy nada, por mi propia percepción del ego no soy nada, pero en el Espíritu el Padre hace toda la obra, todas las cosas. Vamos a analizar esto más profundo. Bien, vamos a entender un poquito esta parte que nos da el séptimo paso, que viene en Juan 14:10, pero para darle mayor contexto me voy a regresar un poquito. Recuerden que estamos hablando de que el hombre, por su inseguridad y sus temores, siempre ha buscado la satisfacción de los instintos por miedo a perder algo. Lo dice el mismo séptimo paso. Entonces, Jesús, sabiendo estas cosas, les dice esto, no se turbe su corazón, o sea, no tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Jesús nos da una promesa y es algo que nosotros le tenemos mucho miedo, que es la muerte. Nos da esta promesa que nosotros tenemos un lugar en la eternidad. Esto es algo revelador, pero también dice una cosa, y conocen el camino a donde voy. Jesús dice que ya conocían el camino, pero no es así. Dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Le dijo Tomás. Tomás representa esa parte del hombre egocéntrico, con temores, que solo piensa en él y tal vez en ese momento todavía no entendía o no entendía toda la obra que había hecho ya Jesús. Y Jesús le contesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son tres cosas, el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que significa la humildad, compañeros. Vamos a tomarlo para poderlo entender. Acuérdense que dice el quinto paso, qué y quiénes somos en realidad, seguido de un esfuerzo sincero de lo que podemos llegar a ser. Tres partes, compañeros. Entonces, yo soy el camino, yo mismo soy el camino. En este vehículo llamado cuerpo, donde están instalados mis instintos, es el camino donde yo voy a experimentarlo todo. Voy a experimentar el dolor, pero también voy a experimentar la paz, voy a experimentar el desorden, pero también el orden. Todo voy a experimentarlo a través de este cuerpo físico. Y luego dice, yo soy el camino, y luego dice la verdad. La verdad es que yo soy un alma. Esta alma no es de este mundo, lo dijo también Jesús en otra parte de la Biblia, dice, ustedes no son de este mundo. El problema es que el alma, para poder vivir dentro de un cuerpo y en este mundo material, creó un ego. Creó un ego, y esto es, el día de hoy, el alma tiene este conflicto que cree que ya pertenece a este mundo. Entonces, cuando dice yo soy el camino, la verdad, y luego dice la vida representa la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Dios mismo, el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros y también todo lo que es parte de él, el universo y toda la substancia misma. Eso, a eso se refiere. Entonces, humildad es reconocer que yo soy espíritu, pero voy a tener que pasar por un camino, pero que no se me olvide que yo soy un alma. Hasta este momento ya es entendible bien lo que es la palabra humildad. Y luego dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. ¿Cuántas veces hemos escuchado que cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos es una forma también de conocer la verdad? Y luego dice, la verdad de Dios. Y luego dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido al Padre.
desde ahora lo conocen y no lo han visto, les dice algo muy retórico, les dicen, ¿a poco ustedes no han visto a Dios? Nosotros, por esta forma de vivir en este mundo material, necesitamos una muestra física, necesitamos que nos lo muestren físicamente. Quisiéramos que Dios se manifestara en una persona como nos lo han dibujado, ¿verdad? Un hombre de túnica blanca, barbón, con un báculo, y así solamente creeríamos más. De hecho, lo vuelven a decir el discípulo Felipe, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le contestó de una forma muy amorosa, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces? Felipe, el que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mí, por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace la obra. Y estas son las palabras que vienen en el paso 7. Cuando dice aquí Jesús, ¿verdad? Que el Padre está en mí, nos está enseñando que también ese espíritu que nosotros tenemos es Dios mismo, está dentro de nosotros, y a partir que nosotros dejamos en segundo plano el mundo material, las obras van a ser del Padre, las obras van a ser de Dios, todo lo que es de Dios. ¿Y cuál es dice el propio séptimo paso? Hay una parte donde dice la humildad. Dice, nos faltaba el ingrediente básico de la humildad, el deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice claramente, me has visto, me has conocido, y aparte las obras no son mías, las obras son de Dios. Esto es hacer la voluntad de Dios. Es algo que tal vez nos va a costar un poco de trabajo digerir, porque nos han programado, las religiones nos han programado otras cosas, pero es muy claro, es muy claro. No le estamos quitando el lugar a Jesús, ni tampoco estamos dando una interpretación, sino es una perspectiva de la moda en que el séptimo paso nos invita a desarrollar, o más bien a reconocer el mundo espiritual o mi parte espiritual, donde va a poder eliminar, ¿verdad? El egocentrismo, porque una vez que obtengamos el espíritu de dominio propio, muchos de nuestros problemas que radican en los deseos de la carne van a menguar y vamos a tener esa felicidad, esa verdadera felicidad que nos da el séptimo paso, que es el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Más adelante dice, en verdad les digo, el que cree en mí y las obras que yo hago, él las hará también. Nos está diciendo que también nosotros podemos hacer esas obras. Obviamente, si está el Espíritu de Dios dentro de mí, yo puedo hacer esas obras. ¿Cuáles obras? Las obras del Espíritu que ya vimos y los hemos leído también en el séptimo paso, que son, dice, valores espirituales, honra de tolerancia y el verdadero amor a Dios. Son cosas que se desarrollan a través del Espíritu. Y dice, yo voy al Padre y todo lo que me pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué nos está diciendo? Anteriormente nuestras oraciones estaban enfocadas hacia nuestros instintos. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos algún temor de perder algo, en una oración le decíamos a Dios, Señor, cuida a mis hijos, Señor, cuida mi negocio, Señor, no te pido dinero, sino te pido trabajo, pero todo estaba enfocado en los instintos. Si somos un poco realistas y Dios de veras se manifestara en una forma física y nos preguntara qué es lo que quieren ustedes, nosotros todo lo que le pediríamos está enfocado en el mundo material. Por ejemplo, si alguien le dijera, me siento solo, quiero una pareja, seguramente Dios nos contestaría, por eso te di un instinto emocional, un instinto sexual y un instinto social. ¿Qué has hecho con ellos? Él ya nos bendijo desde antes. O también, si quisiéramos decirle, me siento solo, no encuentro la plenitud, tal vez nos diría, por eso te di un instinto social, por eso te di un instinto emocional, para que pudieras relacionarte. Entonces, igual manera, si alguien le pidiera, bendíceme materialmente, quisiera que tener un poco más de dinero, quisiera mejorar mi situación económica, seguramente nos diría, por eso te di un instinto material. Entonces, ahora las oraciones que él va a contestar van a ser pegados a su obra. ¿Qué diferencia es decirle, Señor, dame la sabiduría para conocer mejor tu voluntad? Enséñame a amar
como tú nos amaste. Enséñame a realizar tu obra. Estas cosas son las que van a empezar a contestar. Cuando nosotros estemos en el mundo del espíritu, ya no va a haber la necesidad tan exigente del mundo material. Esto es lo que nos quiere decir el séptimo paso. Por eso es muy claro cuando dice, empezaban a cobrar un significado muy prometedor. ¿Cuáles estas palabras que estamos diciendo? Como tal, podríamos profundizar más en estos temas, pero el solo hecho de sacar este tipo de libros, hay mucha gente en Alcohólicos Anónimos y es entendible porque les falta todavía un recorrido por los pasos hasta que dice que a través de humillaciones podamos aceptar estas cosas, el alcohólico va a aceptarlas, ¿verdad? Mientras no. Pero yo lo que quise sacar es el texto donde está sacado esa parte de la literatura y que le va a dar sentido a lo que estamos explicando el día de hoy. A mí me gusta mucho esta promesa porque muchos tenemos el temor a morir y hay un lugar para nosotros y que también nos enseñó el Padre que está en nosotros, nos enseñó el camino, ya sabemos cuál es el camino y también nos dijo que seríamos escuchadas nuestras oraciones siempre y cuando las oraciones estén involucrados los demás. Las oraciones egoístas, como tal, no es de que no las conteste, sino que no son prioridad. Esto es lo que quiere decir esta parte de la literatura del séptimo paso. Vamos a seguir leyendo el séptimo paso. Dice así. Vimos que no siempre era necesario que fuéramos humillados o doblegados para alcanzar la humildad. El sufrimiento insistente no era la única forma de alcanzarla, nos podía llegar igualmente por estar bien dispuestos a buscarla. Ocurrió un viraje decisivo en nuestras vidas cuando nos pusimos a conseguir la humildad como algo realmente que queríamos y no como algo que debíamos hacer. Cuando nosotros descubrimos estas cosas, obviamente ya es una forma ya no de buscar la humildad o de reconocer la humildad a través del sufrimiento, sino ya es verlo desde otra perspectiva. Dice aquí, marcó el momento en que pudimos empezar a ver las implicaciones del séptimo paso. Humildemente le pedimos que nos liberese de nuestros debejos. Humildemente es ayúdame a entenderme más y más para poder, ahora sí que dejar de desear, ¿verdad? Los placeres que me causan los defectos de carácter. Más adelante hay una oración que es parte del séptimo paso, del sexto y séptimo paso, que encierra todo esto que le estoy diciendo. Al prepararnos para dar el séptimo paso, puede que valga la pena volver a preguntar cuáles son nuestros objetivos más profundos. Aquí dice que nos preguntemos cuáles son los objetivos más profundos. Objetivos ya no del ego, sino más profundos, espirituales. A cada uno de nosotros les gustaría vivir paz consigo mismo. Esos son deseos profundos. Estar en paz conmigo mismo y con sus semejantes, ¿verdad? Eso cualquiera lo desearía. Y luego dice, nos gustaría que se nos diera la seguridad de que la gracia de Dios pueda hacer por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos. Ahí está, y es una de las 12 promesas de Alcohólicos Anónimos. Aquí está en el séptimo paso. Dice, nos gustaría que se nos diera la seguridad de que la gracia de Dios pueda hacer por nosotros aquello que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad? Es una de las promesas y es algo que tenemos en nuestra profundidad. Cuando algo se salió de control, que ya no está en mis manos ni en mis fuerzas, yo tener la fe y la esperanza que Dios va a poder resolver el problema cual estoy yo viviendo. Y si no lo va a resolver, por lo menos darme el sentido del por qué está pasando. Hemos observado que los defectos de carácter que se originan en deseos indignos y miopes son los obstáculos que bloquean nuestro camino hacia los objetivos. Ahora, veamos con claridad que hemos impuesto exigencias poco razonables en nosotros mismos, a otras personas y a Dios. El principal activador de nuestros defectos ha sido siempre el miedo egocéntrico. Es lo que les decía, miedo egocéntrico, lo que acabamos también de leer un poco en la Biblia. Tenemos miedos y esto nos hace que es el activador de los defectos de carácter. Miedo a quedarme solo,
entonces llegan mis exigencias en mi instinto emocional. Miedo a quedarme sin dinero, entonces empiezan mis exigencias en mi instinto material. Miedo a que la gente no haga lo que yo quiero, miedo, y es algo que se desarrolla en el instinto social. Sobre todo el miedo de que perderíamos, y aquí está una vez más, algo que ya poseíamos y que no conseguiríamos algo que exigíamos. Aquí está, perder lo que ya tenemos o aún lo que todavía no obtenemos. Para vivir a base de exigencias insatisfechas, nos encontrábamos en un estado de constante perturbación y frustración. Por lo tanto, no nos sería posible alcanzar la paz hasta que no encontráramos la manera de reducir estas exigencias. La diferencia entre una exigencia y una sencilla petición es clara para cualquiera. Ya lo vimos. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Pero que me pidas, no una exigencia. Es muy clara la diferencia entre una exigencia y una sencilla petición. Es algo claro cuando yo exijo algo de mis instintos o una sencilla petición. Señor, ayúdame a entenderte. Tú sabes que tengo miedo en mi corazón. Ayúdame a que el miedo no se sobrepase y pueda yo entrar en las exigencias de mi egoísmo. Es claro a decirle, Señor, tú sabes que necesito una casa más grande. Tú sabes que no quiero estar solo, necesito una pareja. Esas son exigencias de instintos. ¿O por qué no pedir una sencilla petición? Señor, dame la sabiduría para entender todos tus preceptos. En el séptimo paso, efectuamos el cambio de actitud que nos permite, guiados por la humildad, salir de nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. Ahí está. Salir de nosotros mismos hacia los demás y hacia Dios. Es muy claro el séptimo paso. El séptimo paso pone ahora, dice, el séptimo paso pone todo su énfasis en la humildad. En realidad nos dice que ahora debemos estar dispuestos a intentar a conseguir, por medio de la humildad, la eliminación de nuestros defectos, al igual que hicimos cuando admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos nos devolvería el sano juicio. Si ese grado de humildad podíamos hacer posible encontrar la gracia suficiente para desterrar tal mortal obsesión. Cuando esto sucede, cuando nosotros ponemos en práctica el séptimo paso, la obsesión es retirada. Primero fue la obsesión por el alcohol y después la obsesión por el mundo material y también nos llevó a un terrible sufrimiento y una frustración. Hoy también esas obsesiones pueden ser arrancadas. Dice, entonces, cabe esperar los mismos resultados respecto a cualquier problema que podemos tener. Los mismos resultados para cualquier problema que podemos tener. Aquí termina el séptimo paso. Pero vamos a analizar la oración que nos va a impulsar a los siguientes pasos. Esto viene en el capítulo 6. Es esta parte donde dice sexto paso y acá séptimo paso. Hay una oración poderosa que vamos a analizar. Dice, Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Aquí está. Todo lo que soy, no solamente lo bueno, también lo malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para salir de aquí y cumpla tu voluntad. Amén. Entonces hemos completado el séptimo paso. Vamos a analizar esta oración, que es para mí una de las más importantes, porque es donde nos unifica y el ego ya es reducido para hacer su voluntad como tal. Vamos a analizarla. Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de aquí cumpla con tu voluntad. Esta oración es la entrega total a Dios, purificación interior y disposición para servir. Parte de esta oración está sacada del Salmo 51, 10 al 12, que dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente
me sostenga. Esto quiere decir, pide a Dios que elimine lo que impide la comunión con Él y que renueve el ser interior para ser útil y obediente. También parte de esta oración está sacada de Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto quiere decir la idea de entregar totalmente a Dios lo bueno y lo malo como una ofrenda viva. También, esta oración es parte de Isaías 6:8, que dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Esto dice de la disposición para servir a Dios y a los demás según su voluntad. También en Filipenses 12:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lo que nos está diciendo este versículo es la fuerza y la voluntad para cumplir con su propósito que viene de Dios. Esta oración es una síntesis espiritual de Salmo 51, pureza de corazón, Romanos 12:1, ofrenda viva, Isaías 6:8, disposición al servicio, y Filipenses 12:13, Dios obra en nosotros. En este paso, no se trata de eliminar defectos para parecer perfectos, sino de ser libres para amar, servir y vivir con propósito. Dios no quita nada sin dar algo mejor a cambio. Si permitimos que Él obre en nosotros, los defectos que antes nos hundían se transforman en canales de comprensión, empatía y servicio. Lo que nos destruía ahora nos sirve para ayudar a otros. Y así, poco a poco, Dios nos libera y nos convierte en instrumentos de su paz. Bien, hasta aquí hemos llegado al final del estudio del séptimo paso y hemos aprendido lo que es verdaderamente la humildad. A partir de aquí, el séptimo paso nos prepara a ir al exterior, hacia los demás, al octavo y al noveno paso, ya es al semejante. Una vez que nosotros hemos desarrollado y hemos reconocido más la humildad, estamos preparados para enfrentarnos a lo demás. Espero que te haya gustado este video. No se te olvide suscribirte, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.